Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. En mi hogar lo tengo todo con Warenhouse. Nuevo Cherry Tiggo 7 Pro, superior en todos los sentidos, con el respaldo de Corporación Maresa. Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. En Plan Internacional, una ONG que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, trabajamos para evitar que sigan ocurriendo situaciones como esta. Ingresa a plan.org.es/donar o escríbenos a nuestras redes sociales. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este martes 13 de julio del 2021 la revista de opinión Democracia. Y claro, hay dos temas que siguen en la palestra, digamos. Un tema que es esta especie de telenovela, largometraje, lo que se quiera denominar, del alcalde removido de la capital. El doctor Yunda sigue, visita los barrios. Legítimo, dicen algunos, otros dicen ya no, aquí hay una ilegalidad. Pero sí, hay que cubrir toda la parte jurídica y todos los incidentes que hacen es para permanecer y lamentablemente paralizado el manejo del municipio, ¿no? El manejo del municipio, nombra autoridades, sabiendo que ya no lo puede hacer. Pero bueno, le ejecutarían. La sentencia podría pasar el día de hoy en la tarde ya, y por lo tanto mañana ya podrá asumir el vicealcalde de la alcaldía de Quito. Pero esto nos hace pensar si todo aquello que puede ser usado jurídicamente, y ayer decíamos a los abogados, al constitucionalista sobre todo, Ismael Quintana, y a otros abogados que se han pronunciado sobre el tema, si es legítimo causar incidentes por donde salgan. No, no es legítimo. La ley no está solo para manipularla y ponerla al servicio de alguien. También hay que tener límites en eso. La vacunación avanza y eso se ve ya con mayor fluidez, la tercera etapa. Esperemos que en el Ministerio de Salud, por ejemplo, detalles, ¿no? Que la gente pueda tener el certificado de la vacuna de la primera, que se vaya cumpliendo con la segunda dosis, las fechas en las que manifestaron que iban a convocar, porque eso va a ir consolidando el proceso y que se cumpla lo que se ha dicho, ¿no? El paro nacional, entre comillas nacional, arrocero, que fue 2 o 3 cantones en la provincia del Guayas, que sí, que se sentaron a conversar con el gobernador del Guayas y la ministra de Agricultura y encuentran razones para conversar. Entonces, ¿no habría sido mejor conversar antes? Algunos dicen, no, sin medidas no hay conversaciones. Cuando hay medidas, recién se sientan a conversar. Son 40 días de gobierno, diría uno, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Un tema que además ha sido tratado por los medios de comunicación ya es los racionamientos de electricidad pueden volver desde el próximo año.
Y dice, ¿y cómo? ¿Y los excedentes que se producen? ¿Y los grandes proyectos emblemáticos en los que hemos invertido más de 10.000 millones de dólares? Veamos cómo está el sector, qué se puede hacer, cuál es un diagnóstico, y para eso hemos invitado al señor doctor René Ortiz, exministro de Energía, al ingeniero Gonzalo Quillas, gerente de SELEC, la empresa pública, y al doctor Walter Respurre, director de Análisis Semanal, para ver las consecuencias económicas de esto que podría traer más dificultades a las que ya tenemos. Doctor Ortiz, bienvenido, buenos días. ¿Cuál su visión? Usted dejó recientemente el ministerio y debe haber hecho un seguimiento también al tema de la energía eléctrica, sobre todo Coca-Cola Sinclair. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Me complace muchísimo estar en este panel invitado por usted. Permítame saludar a su distinguida audiencia en primer lugar. Y en segundo lugar, permítame saludar a mis distinguidos contertulios, Walter Spurrier en Guayaquil y Gonzalo Quillas en Quito. Una pregunta extremadamente importante. Pienso yo que en el mundo actual, que se mueve hacia una etapa de electrificación masiva, el tema eléctrico probablemente es la prioridad para todo el mundo. Es decir, no hay nación que no esté pensando en el suministro de electricidad. Ahora, los que tienen recursos naturales como Ecuador, que es un país bendecido, sin la menor duda, tienen que hacer uso de esos recursos naturales. El recurso natural hídrico que tiene Ecuador es gigantesco y tan solo se ha utilizado aproximadamente un 20%. Tal vez esta información la pueda complementar perfectamente con mejor información el ingeniero Gonzalo Quillas. Pero quiere decir que hay un 80% adicional que no ha sido utilizado. Puede ser que esté planeado, sí. Y entonces ahí entro en un concepto que quiero traer a colación dentro de este análisis, que es el manejo del riesgo. Estos proyectos hidroeléctricos están sujetos a un riesgo geológico. Y entonces el manejo del riesgo quiere decir, por supuesto, estar preparado, tener disponible, garantizar la continuidad y al menor costo. Pero estos cuatro elementos que usted nos plantea, doctor Ortiz, estos cuatro elementos que usted nos plantea deberían ser tomados en cuenta. Sí, el riesgo siempre va a haber, pero los estudios técnicos, el diseño, han de mitigar esos riesgos, porque si no, no es que ha sido aquí hagamos una represa y ahí se hizo. No puede ser, pues. Sí, entonces, permítame terminar con el hilo de esto. Entonces, si el manejo del riesgo es tan importante, quiere decir que Ecuador, teniendo todas esas características predescritas de recurso natural, sin la menor duda, debería tener todo preparado, disponible para garantizar la continuidad y, por supuesto, al menor costo. No está. ¿Qué es lo que ocurre al momento? Estamos, como se dice vulgarmente, tas con tas. Lo que se produce, lo que se genera de electricidad, eso se consume. ¿Y reservas? No hay. No hay reservas. Permítame, es decir, si una hacerles instalación escuchar. industrial, déjeme terminar, por favor. Sí, no, lo que pasa es que si usted que era el ministro hasta no hace mucho, no encuentra una razón para decirnos así expresa, más allá del análisis que usted siempre ha sido invitado para el análisis, pero este es un momento que ya pasa más allá del análisis y usted podría decirnos en dónde encontró fallas. Pero permítame hacerle escuchar al ingeniero Núñez, que era el gerente técnico de Sinohidro,
que nos habla de Coca-Cola Sinclair de esta manera. En primer lugar, quiero reafirmar lo que yo manifesté, que la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair es igual o mejor que cualquier central construida en los países del primer mundo, en Alemania, en Italia. Además, es la central más moderna de Latinoamérica. Y Gonzalo, permítame insistir, ha sido construida respetando las especificaciones técnicas y las normas técnicas que están indicadas en el contrato EPC y que son las normas que rigen para la construcción de todo proyecto hidroeléctrico. Y esta es una versión, y saludo al ingeniero Gonzalo Quillas, un poco más, y dice, todos estos requerimientos de los que nos estaba haciendo un recuento el señor doctor René Ortiz, estaban cumplidos. Y esto es en el 2018, nos dice el ingeniero Iván Núñez. Usted tiene ya un acercamiento a esta visión que nomás pasa, encontró dificultades. Hay estos 4 puntos que el doctor Ortiz nos dice deberían tener cada proyecto. Ingeniero Quillas, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días. Un cordial saludo al doctor René Ortiz, al economista Walter Spurrier y a toda la audiencia de Radio Democracia. Debo ser enfático, Gonzalo, al señalar que si bien hay un potencial riesgo de afectación a la central Coca-Cola Sinclair, mi opinión y la de la Corporación Eléctrica del Ecuador es que el país dispone de los recursos necesarios para poder afrontar esta eventual crisis. Permítame informarle, Gonzalo, que justamente esta mañana a las 10 de la mañana tenemos una reunión del Comité de Coordinación del Sector Eléctrico, que es la instancia más importante en términos operativos. Allí se va a presentar justamente lo que hemos denominado el plan de continuidad de abastecimiento de energía eléctrica al país frente a posibles afectaciones en la central Coca-Cola Sinclair. Y este plan tiene, digamos, varias dimensiones, específicamente un plan de acción que involucran 14 iniciativas que van a permitir asegurar el normal abastecimiento de energía eléctrica al país en el corto y en el mediano plazo. Así que yo creo que más allá de las dificultades que puede tener el sector energía, el subsector electricidad, como digo, soy totalmente optimista que, digamos, la infraestructura actual, la adecuada coordinación con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, con las empresas distribuidoras, con las empresas privadas, van a permitir, como digo, tranquilidad, que es lo que requiere el país, para justamente crear un ambiente que permita convocar a los inversionistas privados para acometer una serie de proyectos importantes que más adelante, Gonzalo, voy a referirme. Ingeniero, el señor exministro, el doctor René Ortiz, nos dice lo que produce consumimos, y el propio presidente electo en campaña nos decía que había un excedente y que le invitaba a las empresas a hacer este salto de uso de energía eléctrica y sobre todo la hidroeléctrica, incluso para otros sectores que este momento no lo hacen. Pero si no estamos preparados, no hay estos contingentes, usted se animaría a decir hay que hacer un reordenamiento del sector. Usted dice, yo veo con esperanza y es posible salir. ¿Hay condiciones para que no se dé en el 2022 racionamientos? Yo soy totalmente optimista, Gonzalo. Conozco el sector aproximadamente 40 años. Existe una capacidad importante de centrales instaladas en el país, hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas. Obviamente hay que diferenciar que si bien la capacidad instalada, por ejemplo, de CELEG es de 6.400 megavatios y la demanda máxima se sitúa en aproximadamente 4.000 megavatios, alguien podría señalar, digamos, como que hay una reserva muy importante. Y hay una reserva importante en realidad en términos de capacidad instalada. Pero la viabilidad de un sector eléctrico se mide en la posibilidad de que estas centrales, que no son otra cosa que una suerte de fábricas para producir electricidad, tengan los insumos necesarios y la capacidad adecuada para producir energía eléctrica. Esto es kilovatios hora, que es lo que consumimos. Entonces, en esa línea siempre hay situaciones de riesgos, como bien decía el exministro Ortiz. Por ejemplo, el tema, digamos, de los caudales y de las lluvias, el tema del cambio climático, la posibilidad, digamos, de que
de que pudiera haber afectaciones en las normales precipitaciones debido a sequías, ese en realidad es un riesgo. Por esa razón, Gonzalo, es muy importante que la contraparte, el parque termoeléctrico, esté disponible en el caso, ¿no es cierto?, de que pudiera ser necesario. Sin embargo, como bien decía digamos, mire, el día de hoy el despacho programado para atender la demanda nacional es un despacho casi único en el mundo, 94% de energía renovable, 94%. Muy pocos países en el mundo tienen esa posibilidad. Es decir, se ha disminuido de manera importante el componente termoeléctrica desde los años 90, donde era básicamente 50% termoeléctrico, 50% hidroelectricidad. En esa línea, digamos, ¿por qué en mi discurso esperanzador, Francisco y distinguidos contertulios? Es porque se vienen dando una serie de medidas, por ejemplo, el ingreso inminente de las dos centrales que constituyen el proyecto Toachi-Pilatón. Para el mes de septiembre ya tendremos en operación la central Sarapullo Gonzalo de 50 megavatios y al final del primer semestre del año 2022 ya tendremos en operación la central Ayuriquín de 200. Y antes de avanzar, porque esos proyectos a lo largo del tiempo habrá que ver la inversión, pero para saludar al señor doctor Walter Spurrier, quisiera recordar lo que dijo el ex vicepresidente Glass al inaugurar Coca-Cola Sinclair. Esto fue lo que dijo. Energía fósil por energía renovable, energía que no contamina. Esto es un cambio de matriz productiva. Ahora el Ecuador exporta servicios. Hemos tomado recursos que se generaron con la riqueza del petróleo para construir esto, para apalancar esto, para financiar Coca-Cola Sinclair, y ahora el Ecuador exporta servicios. El desarrollo que ha generado más de 7.000 plazas de empleo directas, probablemente el triple de forma indirecta, ha generado riqueza a lo largo de toda su construcción. Esto es un cambio de matriz energética. Todavía faltan algunos meses, en junio y julio tendremos operando las otras 4 turbinas para la inauguración definitiva del proyecto más grande de toda la historia del Ecuador. Y bueno, doctor Spurrier, esta era la narrativa con la que nos contaban este cambio de la matriz productiva, la matriz de energía, toda esta historia que nos generaron. Pero claro, y ahí vienen los problemas de Coca-Cola Sinclair. El ex vicepresidente dice, hemos invertido los excedentes, y no nos habla de endeudamiento, no nos dice que nos hemos endeudado, y no nos habla de que nunca se va a poder usar el 100% de la energía. ¿Cómo planear desde el punto de vista económico, doctor Spurrier, esta realidad que está ahí, que tenemos que enfrentarla? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, René, buenos días, ingeniero Quillas, saludos a toda la audiencia. Sí, el asunto que ha salido a la luz de que habría existe esta posibilidad, ¿no?, el próximo año. Existe la posibilidad, o sea, el punto es que lo que se mide es la capacidad de generar en estiaje, porque el grueso de la mayor parte de la generación hidroeléctrica está en la vertiente amazónica, que es distinta a la vertiente del Pacífico. Entonces, eso significa que cuando hay estiaje, y si es un estiaje duro, o sea, hay poca agua en la vertiente amazónica, disminuye la capacidad de generación, compararla con el pico de la demanda. Porque si comparamos ese pico de la demanda, y entonces sale a reducir la idea de que las centrales hidroeléctricas a lo que se supone que pueden generar. Hay problemas, que ya va a entrar Toachi. Toachi se contrató en el 2008 y ha tenido cualquier cantidad de problemas. Y fue la primera que contrató, de hecho, 250 millones. Sí, qué buena falta están haciendo el Seguro Social. Y entonces, el problema tenemos, por ese lado, esa situación.
Dentro de esa situación tenemos lo de Coca-Cola Sinclair, que ojalá se pueda controlar el problema, porque las autoridades señalan que por el lado de la casa de máquinas cumplido con las especificaciones, porque hay rajaduras que siguen saliendo, y por el lado de las instalaciones para recoger el agua, porque el agua se la recoge y se la manda por un túnel. Acordemos que está la central en un sitio muy peligroso, en las faldas del Reventador, y que pasa por un túnel. Ahora resulta que hay esta erosión que se puede estar llevando esas instalaciones de recolección del agua, y resulta que Coca-Cola Sinclair es el 25% de la generación eléctrica. O sea que ahí hay un problema muy grave. Pero el punto al que vamos es, más allá de que si llega a darse que hay un apagón en el 2022, es de que necesitamos nuevas inversiones eléctricas. Y ahí entra entonces lo que argumentan las compañías que generan electricidad, las compañías privadas, ADGEL. ADGEL dice de que el actual esquema no es apropiado para que haya nueva inversión privada en generación eléctrica, porque cuando hacen los estudios las autoridades sobre cuánto deberían pagar por la energía eléctrica, se basan en sus costos, como manda la ley que calculen sus costos. Y como manda la ley que calculen sus costos, excluyen el pago y el servicio de la deuda que se contrajo para construir las obras, que según cifras oficiales es próxima a $1.000 millones anuales. Entonces, si se excluye eso, el costo con que sale es bajo y no es un costo que justifique las nuevas inversiones privadas. Entonces, si no hay nuevas inversiones privadas y no hay ya las nuevas inversiones privadas, a lo mejor sí evitamos que haya apagones en el 2022. ¿Y qué pasa con el 2023? Y más adelante, y las centrales hidroeléctricas toman tiempo en construirse. Entonces, el problema es de que aquí yo creo que el ingeniero Quillas con el ministro tienen en sus manos que hacer en el sector eléctrico, porque como además ya con este gobierno está definido de que no va a haber plata para estar construyendo más centrales eléctricas por el lado del sector público, tiene que ir hacia captar inversión privada, pues hay que montar el mecanismo para que se dé ya esa inversión privada para evitar entrar en estos apagones. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una voz de alarma de que sí necesitamos hacer un arreglo integral, porque esta política que tuvimos en el gobierno de Correa de construir 8 centrales hidroeléctricas, primero pues resultaron costosas, no generan todo lo que tienen que generar, y ahora resulta que nos falta energía eléctrica para el futuro y hay que arreglar el marco para el sector privado y a su vez arreglar las centrales, las hidroeléctricas y también las termoeléctricas, como dice el ingeniero Quillas, de que en parte pues tanta generación hidroeléctrica no se hizo el mantenimiento o se sacó de no, y trajeron unas de Cuba que no sirven, ¿no? Doctor Ortiz, el planteamiento es entonces, si es que ya no hay plata en el Estado y encima de eso hay que pagar algo que no nos está sirviendo como esperábamos, aunque el señor ingeniero Quillas nos dice, van a entrar 2 hidroeléctricas a funcionar, esperemos que esa entrega-recepción, no sé cómo, si usted hizo un seguimiento a esos proyectos, ojalá no tengan las fallas que tiene Coca-Cola Sinclair. Se dice que definitivamente Coca-Cola Sinclair nunca estará al 100% del nivel de producción que se anticipó. Entonces, esa evaluación que le pido, ingeniero Ortiz, nos diga en qué estado se queda, qué se puede hacer, y lo que usted afirmaba, no habíamos estado preparados para ese momento. Y claro, y para la economía, como dice el doctor Respúrier, es indispensable garantizar que esto funcione, doctor Ortiz. 3 elementos han sido puestos en consideración en este análisis. El primero es la situación del manejo del riesgo y es general. Es decir, una infraestructura hidroeléctrica de casi el 94% dependiente de hidroelectricidad es un riesgo. Una falta de inversión o de capacidad de inversión del Estado es otro riesgo. Y finalmente, cómo prepararnos para el futuro quiere decir que hay que manejar el riesgo. Por esa razón, yo pienso que hemos traído a colación el problema principal, y es ¿cuál es el papel
del sector privado ahora, porque el sector estatal ya no puede responder, porque no hay la capacidad, porque en el Estado cambiaron las prioridades. La prioridad ahora es sanidad, la prioridad ahora es lo social, y ustedes han visto cómo el presidente Lasso le ha dado esa importancia a lo social, a la sanidad, al tema de vacunación. Pero la electricidad pasa a ser, podría haber sido el primero, ahora está en tercer, cuarto lugar en las prioridades, pero estas no pueden ser abordadas por el Estado, tienen que ser abordadas por el sector privado. Y entonces aquí hay que plantearse clarísimamente cuál es su rol. Los proyectos que se han desarrollado desde el punto de vista de energías no convencionales, como los billonacos en Loja, energía eólica, wind power, el Aromo en Manabí, solar fotovoltaico, y así sucesivamente. Estos son las oportunidades privadas que hay que mostrar, dar las señales de que Ecuador está abierto. Ahora, naturalmente... Pero ahí viene lo que dice el doctor Spurrier, la fijación del precio. Y si es que la fijación del precio no tiene, yo recuerdo siempre nos hablaban de los 28 proyectos hidroeléctricos que en el país se podían desarrollar y otros de otras características, que la tasa de retorno siempre era más del 25% y que por lo tanto ese era un atractivo tremendo, doctor Ortiz. Convencionales, como las que acabo de señalar, los billonacos y el Aromo fotovoltaico, fueron una buena señal. Pero hay que mejorarla, sin la menor duda. Y aquí hay, por supuesto, un comienzo de competitividad. Algo aparece de competitividad. Y el sector privado reaccionó muy bien, muy bien. Ahora bien, en la parte hidroeléctrica, definitivamente hay que hacer todos los ajustes necesarios para precisamente superar esa barrera que le deja al inversionista con dudas. Y hay que darle la mayor claridad, sin la menor duda. Pero esto hay que tomarlo en serio, porque si usted toma el momento y hay que tomarle una fotografía en este momento, lo que genera se consume. No hay reserva disponible de electricidad. Entonces es un riesgo. Ni termoeléctrica ni de ninguna otra naturaleza. No, las térmicas están ahí, sí, pueden estar ahí. Y uno podría pensar pero quiero llegar al caso extremo. Ya. Quiero llegar al caso extremo que es Coca-Cola. Porque a pesar de la confiabilidad que manifiesta y de la cual yo me hago eco del ingeniero Uquillas, hay confiabilidad, el sistema está funcionando, no se ha paralizado, están haciendo todos los procesos de mantenimiento y por supuesto la recepción definitiva no se ha dado y no se va a dar hasta que no se cumplan con las garantías de construcción. Las garantías de construcción están en duda, ¿no es cierto? Hay los informes, hay las consultorías, hay la forma como arremeter con los arreglos. Pero mientras tanto sigue el riesgo. Yo por eso introduje en la conversación el tema del riesgo, porque esto es clave. Entonces, tomo el ejemplo de Coca-Cola. Si Coca-Cola por cualquier circunstancia, sea falta de caudal, sea por el problema de la erosión regresiva, o sea por el problema propio de construcción y las fallas que tiene con todas esas fisuras, sufriera una suspensión. Es el 25%. Esto es lo que yo analizo como un riesgo gravísimo, porque saca de generación a una planta que ocupa prácticamente el 20% de toda la capacidad disponible. Y si empezamos a sumar entre lo térmico, no hay. No se alcanza a reponer. Suplir el problema. Entonces tendríamos que estar utilizando, por ejemplo, importación, si es que Colombia tiene capacidad para vendernos. Nosotros le hemos comprado, ingeniero Cuillas, así como le vendemos, le compramos. O sea, son situaciones particulares. Claro.
Ingeniero, permítame el ir donde el volumen ingeniero. de 800 promedio es enorme. Y la programación que nos acaba de decir perfectamente el ingeniero Quillas sobre tomato H. pilatón se va hasta el 22. Sí, entra 40, 49, 50 en este próximo septiembre. Pero el resto, a Yuriquín y todo esto, todavía le falta. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, el riesgo. Muy bien. Y permítame ir donde el ingeniero Quillas para ver si es que en el análisis y este inventario que tiene que hacer, obligado a él en el sector eléctrico, claro, estarán las termoeléctricas en el porcentaje que sea habilitadas, esas que han traído de Cuba, que nunca terminaron por saberse dónde estaban, cómo han estado. Claro, nos venden algo que ellos mismos necesitan. Eso es una buena pregunta. Y vale la pena. Entonces, hay que hacer un esquema, señor ingeniero Quillas, hay que hacer un esquema de cómo reciben el sector eléctrico, más allá de las narrativas que han creado en estos 14 años. Gracias, estimado Gonzalo. Es fundamental la recuperación del parque termoeléctrico. En ese sentido, se viene trabajando de manera muy esforzada y denodada para recuperar las centrales en el Termo Esmeraldas, en Termo Manabí, en Electro Guayas. Es indispensable también incorporar la generación termoeléctrica privada que está disponible en el país. Esto básicamente, vuelvo a señalar, como un respaldo a la capacidad de SELEC hidroeléctrica, a la capacidad hidroeléctrica privada, que suma aproximadamente 400 megavatios. No olvidemos que hay un aporte muy importante de centrales pequeñas de hasta 50 megavatios, que también constituyen, digamos, parte fundamental de estos dos conceptos, Gonzalo, en un sistema eléctrico, que son la confiabilidad y la resiliencia, ¿sí? La confiabilidad en términos de poder asegurar, ¿no es cierto?, un suministro seguro, confiable y económico, y la resiliencia, la capacidad justamente del sistema de responder ante circunstancias o contingencias como las que señala el doctor Ortiz. Sin embargo, quiero referirme a lo que señalaba el economista Spurrier, que me parece fundamental, porque eso es asegurar en el mediano y largo plazo, digamos, la sostenibilidad del sector eléctrico. Miren, en este momento el gobierno del encuentro, el gobierno nacional, tiene básicamente las herramientas para la concesión de dos proyectos fundamentales. El proyecto Cardenillo, que es el cuarto aprovechamiento en la cuenca del río Paute, que es una central de 600 megavatios, que demandará una inversión de $1.300 millones, que como bien se ha notado, pues tiene que ser entregada a la inversión privada. Esta pasada semana hemos recibido los estudios definitivos y los diseños del proyecto Santiago, el proyecto hidroeléctrico más grande en la historia del país, que en una primera etapa tendrá una capacidad de 2.400 megavatios y que requerirá de una inversión tanto en la parte de generación cuanto en la parte del sistema de transmisión para conectarse a la red nacional de $3.500 millones y que podrá aportar, una vez que se inicie su construcción, que tomará aproximadamente 72 meses, 14.5 teravatios hora. Esto es aproximadamente un poco más de la demanda, la mitad de la demanda nacional. Entonces es un proyecto gigantesco que obviamente, sumado a lo anterior, totaliza, Gonzalo, aproximadamente $5.000 millones. Eso hay que anotar lo que señalaba el exministro Ortiz, el tema de Villonaco y el Araumo, que está por suscribirse a los contratos de concesión con una inversión de 400 millones, y el país tiene, pues es bendecido en esos términos. Tenemos un potencial de 1.200 megavatios de aprovechamientos fotovoltaicos que requerirán una inversión cifrada en $1.200 millones, un potencial de 600 megavatios eólicos, un potencial de 94 megavatios en biomasa y un potencial de 1.000 megavatios en geotermia. Claro, pero ingeniero Quillas, ese es el potencial para enfrentar lo que tenemos, y lo que dice el exministro tiene razón. O sea, si le pasa algo, deberemos mirar a cómo solucionar ese 20 o 25% de Coca-Cola Sinclair. Usted nos habla de estos dos proyectos importantes. ¿En qué tiempo se podrá
adjudicar, hay interesados. Usted ya en estas semanas ha logrado identificar cómo puede y en qué tiempo, a lo mejor el presidente Lasso, si le pasa lo que le pasó al Toachi Pilatón, ni siquiera va a haber un túnel, peor un proyecto hidroeléctrico. ¿Se tomarán los recaudos suficientes para que no nos pase esto también como riesgo, ingeniero Quillas? Mire, Gonzalo, de acuerdo a la programación establecida y coordinada con el Ministerio de Energía, se estima que en 12 meses puede estar concesionado el proyecto Cardemillo y en 15, 18 meses aproximadamente el proyecto Santiago. Como bien señalaba, existen las herramientas necesarias, existen los estudios definitivos, existe la licencia ambiental. Hemos contratado al estructurador, compañías internacionales del nivel mundial que permitan llevar adelante estos procesos de concesión de manera transparente, ¿no es cierto?, invitando a los empresarios e inversionistas de todo el mundo para que puedan ser parte de estas iniciativas. Sin embargo, como bien decía el economista Espuri y el doctor Ortiz, hay temas fundamentales. El tema regulatorio, la normativa, la confianza, digamos, en el país, el marco jurídico, la seguridad jurídica, el que las tarifas correspondientes que se van a reconocer a los inversionistas reconozcan, pues como bien dice el economista Spurrier, no solamente los costos variables, sino pues los costos de inversión y los costos financieros, ¿no? Allí siempre estamos abocados a un análisis delicado, cuidadoso de lo que eso representa en términos también de la tarifa a usuario final. En definitiva, Gonzalo, como digo, existen una serie de iniciativas que están en curso para asegurar el normal suministro de energía eléctrica al país el próximo año, y en respuesta a lo que señalaba el economista Spurrier, para los próximos años, pues ya esperamos que en 2 años y pico estén operativas las centrales Villonaco, el Aromo, concesionadas a la empresa privada, y asimismo una serie de proyectos. Mire que ayer anunció el ministro Bermeo de que el bloque de energías renovables que inicialmente estaba previsto y que va a salir a concesión de 200 megavatios, no va a ser de 200 megavatios, sino de 500 megavatios, compuesto por pequeñas centrales hidroeléctricas, compuesto, digamos, por aprovechamientos eólicos, fotovoltaicos de biomasa. Creo que la clave va a estar, digamos, en la diversificación de esta matriz energética para evitar, digamos, los riesgos a los cuales hacía referencia el doctor Ortiz. Claro, entonces, doctor Spurrier, planificación hay casi 5.000 millones de dólares que van a estar para los próximos, digamos, 18 o 20 meses. Y a lo mejor resulta que si es que la empresa privada se pone, como suelen decir, las pilas y cumplen, también tenemos eso. El marco actual, doctor Spurrier, las tasas de retorno que tienen los proyectos, ¿a usted le generan dudas de que esas deben ser? Porque claro, lo primero que piensa uno cuando le dicen hay que calcular bien y definir esto de la inversión, cómo vamos a pagar, es que van a subir las tarifas de energía eléctrica, y lo que nos han dicho es que más bien usando bien la energía eléctrica lo que puede es bajar esas tarifas y si se logra cobrar a todos, pero ahí hay una dificultad que no ha sido fácil para los gobiernos implementarla, doctor Spurrier. Exacto, Francisco. Ahí hay un problema de que teníamos todas las expectativas de que con tanta central hidroeléctrica, que significaba un costo mucho menor, iba a ser posible incluso bajar las tarifas eléctricas. De hecho, el gobierno de Rafael Correa tenía planes, y creo que todavía se mantiene la vigencia ese plan, de que podíamos montar hasta una fundición de aluminio, porque el aluminio, a pesar que no tenemos la materia prima, porque como es muy intensivo en uso de electricidad y nos va a sobrar la electricidad para aluminio, además pues de la planta para cobre, porque tenemos cobre, y a lo mejor una planta para oro, para el oro, o sea, todos proyectos intensivos en electricidad, pero resulta que no es así, resulta que nuestra electricidad va a salir relativamente cara. A lo mejor se abarata cuando venga lo de Santiago, pero el proyecto de Santiago, como bien nos dijo el ingeniero, va a haber
el presidente Lasso, no lo va a ver su sucesor tampoco, es electricidad, o sea que eso es para un plazo fines de la década. Entonces, en ese sentido, ahora este asunto de las planillas por todas las documentaciones que tengo de la Asociación de Empresas que generan energía eléctrica, las privadas, en su mayor parte lo que son autogeneradores que venden al sistema todo el excedente que generan. Pero dicen, nos están pagando 5 centavos por kilovatio, porque eso es lo que dicen que es el costo, porque eso dicen que es el costo, porque el costo como lo calcula la ley dispone que el costo se lo tiene que calcular sin tomar en cuenta los gastos de inversión. Y dice, pero con 5 nosotros sí tenemos que tomar en cuenta nuestros gastos de inversión y no nos resulta invertir para vender la energía eléctrica. Vendemos en lo que nos sobra. Si no vamos a invertir para generar a esa bandilla, necesitamos por lo menos tipo 7, que igual si la empresa privada necesita 7 centavos para generar, es menos de lo que según un cálculo oficial, tomando en cuenta el servicio de la deuda, es de 8,2 la generación. Este sector privado de generadoras dice que la para que tiene el Estado son 15 centavos. Y dicen que con 15 centavos el actual sistema de facturación, las actuales tarifas no sirven, no permiten mantener el sistema de generación, no mantiene el sistema de generación. Entonces, aquí parece que se va a plantear una reestructuración total del asunto de las tarifas eléctricas. Acá en Guayaquil ha habido un problema muy particular y ha sido que y como tenemos un sistema tarifario que empieza con tarifas bajísimas y luego suben precipitadamente de acuerdo al consumo, las personas que se quedaron más tiempo en su casa pasaron de categoría, subieron a categoría de mayores consumidores de luz eléctrica y las planillas se les dispararon por fuera de su presupuesto. O sea, ha armado un reclamo muy grande en sectores populares de Guayaquil, al punto que el presidente ha dicho, esta vez le vamos a cobrar igual lo que le cobramos en el año 19, para que y ahí eso es un subsidio. Sí, pero eso puede ser del momento, pero hay que resolver esa situación. Entonces, esa es otra tarea que tienen ahora el ingeniero Uquillas y todo su equipo. Van a tener que ver un nuevo sistema tarifario, ¿no? Y ahí el problema es, van a subir las tarifas al sector productivo porque las centrales hidroeléctricas no son tan eficientes, hay que generar más termoelectricidad y entonces el sector privado y los consumidores van a tener que pagar las consecuencias de los errores que se cometieron en el gobierno, en el Correato. Entonces, en ese sentido, el problema es complejo desde todas las puntas. La tarea que tiene el ingeniero Quillas y su equipo en el sector eléctrico es bastante complicada. Ingeniero Ortiz, claro, arreglar en 1 o 2 años, digamos en 4, no va a ser posible lo que se han hecho en algunos casos en 14, en 12, pero también dificultades que se van acarreando desde antes de esos 12, como lo que como que no se cobran las planillas, como que hay sectores que estaban usando energía eléctrica y que tienen sus propios transmisores directos. O sea, tampoco es que podemos, con estas tarifas, tampoco es que hemos tenido una muy buena acción para cobrar. La comercialización, la distribución, más bien ha sido quienes representan un manejo político y es bien difícil entonces cuantificar cuánto nos cuesta, cuánto logramos cobrar. Usted inició un trabajo para clarificar con los representantes que tenía en el CNL. Para eso, ingeniero Ortiz, tenemos un plan como país. ¿Qué sugiere usted ya desde la experiencia, además, hacer para que el ingeniero Quillas enfrente de mejor manera y nos garanticen no solo buena producción, sino que tarifas reales y que además podamos cobrar? Esta ya es la parte de la demanda. ¿No? Hemos podido analizar la parte de la oferta y en la parte de la oferta nos faltó dos temas que yo los quisiera dejar por favor en la mesa.
es el tema del gas natural y la utilización de gas natural para la generación eléctrica. En este momento existe generación eléctrica de SELEC con los pocos 20 millones de pies cúbicos que genera el campo Amistad, pero esto no es suficiente. Hay una capacidad ociosa de la instalación industrial de casi el 80%. Entonces, aquí tenemos un problema que estaba casi resuelto. Termogas Machala. Está encaminado, son 440 megawatts. Estos podrían estar para el primer trimestre del 2022, porque se han superado los 2 escollos judiciales. Qué pena, el país entró en un proceso de judicialización de todo. Entonces le paralizaban un proyecto aquí y allá con meter una acción de protección, medidas cautelares, y todo esto lo que hacía es retrasar la ejecución de los proyectos, pero es importante. Pero SELEC también tiene otro de 400 megawatts para la utilización del mismo gas natural, y tendríamos que hacer gas natural importado, y el gas natural importado es muy barato, es bastante competitivo con la generación hidroeléctrica, bastante competitivo. Entonces, ahí hay las soluciones, y relativamente en el corto plazo. No, Termogas Machala, que es un proyecto privado, encaminado que faltaría solamente el informe sobre viabilidad técnico-económica, que esto lo preparan inmediatamente en SELEC y entran directamente en la licitación, y probablemente el primer trimestre del 2023 estaría en operación. El otro de SELEC tenemos también encaminado, el ingeniero Uquillas puede tocar esta temática. Pero esto es la oferta. En la demanda tenemos un problema que casi el 50% de la demanda es residencial, es consumo, ¿no? Y lamentablemente el confinamiento, especialmente en las zonas de calor, como la costa, la zona oriental, evidentemente generó un confinamiento. La pandemia generó este confinamiento y el gobierno respondió con una decisión de aplanar las tarifas. Es decir, consuma lo que consuma un consumidor de tarifa de la dignidad, que es 4 centavos. Esto era derroche completo, pues esto era un horror de derroche, porque si podían tener, para ser eficientes en un hogar, 2 ventiladores, hoy tenían 4 o 5, lo que sea. Y entonces, evidentemente, los consumos fueron tan altos que cuando se terminó el estado de emergencia que permitía ese tipo de tarifas preferenciales, en el caso de la tarifa de la dignidad, resulta que ahora tenían que pagar por el doble o lo que sea. ¿Por qué? Porque habían estado acostumbrados a consumir cualquier cantidad y pagaban los mismos 4 centavos y además con garantías de programación a 12 meses de pago, etcétera, etcétera. Habían tantas condiciones de preferencias y de beneficios, pero terminada el estado de excepción, se tenía que regresar a lo normal, que era ser eficientes en un hogar. Si no era necesario 2 televisores o 3 televisores, pues uno solo, pues tenía que... Nosotros no podemos derrochar la energía porque era barata en ese momento. Entonces, claro, aparecieron los reclamos en el sentido de que había cuentas que iban al doble o al triple en algunos casos. Sí, es cierto. Ahora, otro problema el problema, y este es serio, en toda la infraestructura energética de Ecuador, la obsolescencia tecnológica. Y entonces no se puede pensar en todo lo que la gente piensa que se puede generar si no le damos atención al mantenimiento de toda la infraestructura industrial de generación eléctrica que tiene Ecuador. El Paute, ingeniero Quillas, tóquele el tema. Paute ya tiene que entrar en un overhaul, como se dice en inglés, un mantenimiento gigantesco, y va a costar mucho dinero. Esto quiere decir que las tarifas no pueden ser manejadas como están
queriendo ser manejadas en este momento. Congélese, duplíquese, regálese. No. Hay que tomar en serio esto. La gente tiene que empezar a ser consciente de que si la tarifa de dignidad para el consumidor en la costa le lleva hasta 130 kilowatts hora por mes a 4 centavos, pues tiene que enseñar, educar en sus residencias, en su hogar, el ahorro. Pues no se puede tener prendidos los focos, no se puede tener prendidos los ventiladores, sino cuando sean absolutamente necesarios. Claro, decir, ahí sí, entonces hay que entrar en una cultura, estos retos que usted nos plantea, señor ingeniero Ortiz, señor ingeniero Uquillas, entonces, claro, aquí el trabajo está por plantear un gran programa, seguramente identificar hacia dónde va a ir el subsidio y poner, no sé, parece que que la tarifa de la dignidad no va acorde al consumo real, sobre todo en la costa, como se ha dicho, se requiere más uso de energía y si pasan más tiempo, más. Hacer una reorientación de todo para saber cuánto se está gastando en el subsidio, cuánto puede ir al sector industrial. Y claro, usted dice, sí tenemos programación para defendernos de los problemas que pueden venir, pero estos que son de la vida diaria, que han llevado a hacer largas filas para decir, oiga, me están cobrando, yo pagaba $18, ahora me están cobrando 180, parece que eso también hay que revisar, ingeniero Uquillas, y qué plan tiene, cómo visualiza estos que son problemas graves, además de lo que ha comentado del mantenimiento. Esperemos que en ese mantenimiento los seguros estén contratados y a lo mejor no con Seguro Sucre, sino que habrá que ver quién puede garantizarnos eso, ingeniero Uquillas. Gracias, Francisco. Empezaré comentando lo último. Justamente el día de mañana, Francisco, recibimos las propuestas de seguros, ya no estará Seguro Sucre, para, digamos, la cobertura de todos los activos de SELEC, que son cuantiosos, más de 12,000 millones de dólares, así que esperamos tener buenas noticias el día de mañana con la participación de empresas serias que nos permitan, digamos, en un proceso transparente y competitivo, pues, a partir del 2 de agosto de este año, pues, digamos, iniciar esta nueva cobertura por 12 meses de los activos de SELEC. Quiero referirme rápidamente a lo que señalaba el doctor Ortiz. Mire, el gobierno actual tiene las herramientas necesarias para que en el caso de que así se decida políticamente, él poder hacer la delegación de gestión de activos en 2 proyectos, en 2 infraestructuras que ya están operando desde hace algún tiempo. La una es la central sopladora. La central sopladora fue recibida, digamos, hace un par de meses. Este era un proceso también de estos que no terminaba nunca, finalmente terminó resolviéndose favorablemente. Se cuenta con el estructurador, están listos la primera fase de, digamos, los análisis correspondientes, así que si se toma la decisión política se podría entregar la operación y mantenimiento de esta central de casi 500 megavatios, la tercera más grande del país. Cosa similar con el proceso de delegación de gestión de activos de Termogas Machala, y este es un proyecto interesante porque tiene 3 componentes: la operación y mantenimiento de la infraestructura actual, completar la infraestructura de ciclo combinado hasta poder tener, como bien decía el doctor Ortiz, 440 megavatios. Y tercer componente, el tema del gas. Allí siempre hay una controversia entre el desarrollo del gas en el país y la importación del gas, digamos, internacional. Y finalmente, pues, el proyecto de ciclo combinado, que es una central termoeléctrica de 400 megavatios que está prevista instalarse en la provincia del Guayas o de Santa Elena. Así que esa es un poco la realidad desde el punto de vista de la oferta. Quizás solamente una precisión, Francisco, que vale la pena hacerla. Mire, ninguna central hidroeléctrica en el mundo está diseñada para que funcione, ¿no es cierto?, las 8,760 horas a plena capacidad. No hay central grande en el mundo que funcione de esa manera. No es viable, no es factible. Las centrales siempre se construyen con un factor de diseño que es lo que se denomina el factor de planta o factor de capacidad, que se mide en el número de horas al año que esa central puede funcionar a plena capacidad. Mire que en el caso de la central o del proyecto Santiago, ese factor de planta es del 67%. Esto quiere decir que
67% de las horas del año la central puede funcionar a 2.400 megavatios y el resto, pues obviamente en función de la disponibilidad, de caudales y de las lluvias. Es importante hacer esta precisión porque a veces creemos que una central como Coca-Cola Sinclair, diseñada con una capacidad de 1.500 megavatios, siempre debe estar funcionando esa capacidad. Una de las problemáticas, uno de los riesgos, como decía el doctor Ortiz, es justamente que nuestros aprovechamientos hidroeléctricos son de montaña, no hay grandes reservorios, Francisco, son reservorios, son centrales básicamente filo de agua o centrales de pasada. Con esa precisión, dando respuesta a su consulta, mire, CELEC, la Corporación Eléctrica del Ecuador, es una corporación, una empresa pública que básicamente se dedica a la generación y transmisión de energía eléctrica. Nosotros no respondemos, digamos, en la parte de la distribución. Eso está a cargo de las empresas eléctricas, sociedades anónimas y de la compañía CENEL, ¿no es cierto?, que es la Corporación Nacional de Electricidad. Sin embargo, pues el tema tarifario, como bien lo señalaba el economista Spuri y el doctor Ortiz, es un tema clave, es necesario redefinir ese pliego tarifario. Y entonces le planteo ahí una pregunta. ¿Estará bien de que estén tan separadas las empresas y no tengamos la producción con la distribución para incluso en el cruce saber cuánto nos cuesta? Y no disparar por provincias, por ejemplo, en distribución hay provincias vergonzosamente no cobrables, que no sé si alguna empresa privada quisiera, por ejemplo, hacerse cargo para cobrar, van a salir disparados de ahí si es que les quieren cobrar. ¿No es bueno también entonces replantearnos eso y algo de lo que nos ha dicho también el doctor Ortiz sobre Paute y su mantenimiento, ingeniero Quillas? Por supuesto, empezaré con el tema de Paute. Tiene toda la razón el doctor Ortiz. Hay instalaciones como la central Pisayambo, como la central Paute Molino, que ya llevan 40, 45 años. Mire, voy a referirme a una estadística reciente de la Agencia Internacional de Electricidad que señala que a nivel mundial hasta el año 2030 se invertirán 127.000 millones de dólares en la modernización de centrales hidroeléctricas obsoletas. Esto corresponde aproximadamente al 25% de toda la inversión prevista, digamos, hasta el año 2030. Así que es muy importante tomar en cuenta aquello. Y respecto al tema de la estructura mismo del sector eléctrico, es absolutamente válida su consulta, Francisco. Mire, ahí hay un componente fundamental que se ha señalado también aquí esta mañana por parte del doctor Ortiz y el economista Spurrier. Tenemos que caminar a lo que se denomina la transición energética, ¿no es cierto?, a disminuir las emisiones de carbono, hacia la generación de fuentes, digamos, ecológicas. Y también, de la mano con esto, el tema de la transformación digital, la modernización tecnológica como elementos fundamentales para mejorar y hacer más eficiente la gestión de la industria eléctrica. Mire usted la gran expectativa que representa la movilidad eléctrica en el país. El 55% de la energía que se consume en el país está dedicada al transporte y la movilidad. En esa línea, las empresas distribuidoras podrían hacer un trabajo estupendo, enorme, para cambiar, digamos, la movilidad actual a movilidad eléctrica o una movilidad eventualmente, digamos, que utilice hidrógeno verde. Así que hay muchísimo por hacer en la distribución, el tema de la generación distribuida, es decir, estas pequeñas centrales que también estarían inmersas en las redes de distribución, el hecho de que en algún momento se pueda tener clientes que no solamente consuman electricidad, sino que a través de paneles fotovoltaicos o solares puedan tener su propia electricidad y vender el excedente a la red eléctrica. Así que el futuro es promisorio sobre la base de que se den las señales adecuadas, mi estimado Francisco. Sí, entonces, doctor Spurrier, esto es también de confianza y señales adecuadas. A lo mejor habrá que buscar una reforma legal y eso pasa por la Asamblea. Entonces, algunos dicen, búsquese un bypass para no pasar por ahí y busquemos con lo que tenemos generar estas posibilidades, incluso como nos ha dicho el ingeniero Uquillas, de que empresas puedan autoabastecerse y vender sus... Ahí hay un reto grande, ¿no? De inversión, puede venir plata, pero claro, generar las condiciones para que el que invierta pueda también cobrar lo que aspira a tener como, digamos, en virtud de esa inversión. ¿Encuentra atractivo todavía el sector eléctrico para los inversionistas con la misma esperanza y yo diría
casi fe del señor ingeniero Uquillas, doctor Spurrier? Bueno, aquí yo diría que dividamos la posible inversión en los grandes megaproyectos como Santiago, como Cardenillo y pequeñas centrales. Yo pienso que a nivel del sector privado ecuatoriano, sí hay interés en montar pequeñas plantas, en parte porque se aseguran su abastecimiento y si el precio es adecuado, dicen, bueno, yo necesito tanto y el resto lo puedo estar vendiendo al sistema nacional y tiene que ser una tarifa en que me permita ganarle a un precio muy bajo lo que me sobra, porque la alternativa es no utilizarla. Entonces, yo sí pienso que hay ese interés y todo depende de tarifas. Ahora, en el fondo, Francisco, yo tengo la expectativa, o lo que yo espero del presidente Lasso, es que haga para la electricidad y para minería lo mismo que hizo para petróleo. Lance un decreto ejecutivo en que diga, esta es la política a seguir, ustedes tienen que implementarla y los pasos son estos, tales, para reordenar el sector. O sea, para mí es una novedad que no lo he visto en gobiernos anteriores, en que el presidente públicamente exponga la política a seguir. Antes era decir, nombran una persona de confianza del gobierno y el ministro dice, yo quiero hacer esto, lo otro, y el presidente dice, no, esto sí, esto no, y el ministro se queda medio paralizado porque no tiene el apoyo a más alto nivel sobre las políticas que quiere implementar. Entonces, ahora tenemos claro, en el sector petrolero está clarísimo qué es lo que busca el presidente. Debe ser lo mismo en el sector eléctrico, debe ser lo mismo en el sector minero, otros sectores también, pero ya que estamos en energía, debe ir por esos tres lados. Y yo pienso que vendrá la inversión privada, bajo las reglas claras, y por suerte, pues el presidente, como viene del sector privado, sabe que es una rentabilidad adecuada. Pero lo que vemos, doctor Spurrier, lo que vemos y nos dice el señor ingeniero Uquillas, está sintonizando con esta visión que tiene el presidente de la República. ¿Esto es posible entonces? Sí, yo pienso que es posible y yo pienso que se puede comenzar ya, que debería el presidente ponerles metas al ministro y metas al ingeniero Uquillas en la parte eléctrica, diciendo esto es lo que quiero que se haga y quiero que en estos plazos y se vayan tomando estas medidas y se vayan resolviendo estos problemas. Y entonces sí, en el caso de las generadoras privadas, sí se hizo una reforma legal reciente, en que facilita lo de la contratación de la inversión privada en generación eléctrica, las pequeñas sobre todo. Pequeñas pues no son mega obras, pero para los inversionistas son montos importantes, pero hay este problema de tarifas, ¿no? Hay este problema de tarifas y yo pienso que eso se lo puede resolver y sí, como digo, una buena señal del presidente ahora con un decreto ejecutivo para electricidad similar al petróleo podrá favorecer a que las autoridades eléctricas vayan tomando los pasos. Este apagón a lo mejor ni en el 22 ni en los años. Yo quiero agradecer al señor doctor René Ortiz, al ingeniero Gonzalo Uquillas y al doctor Walter Spurrier. Comprometerle, ahora además ya el doctor Ortiz siempre en el análisis generosamente aporta y no siendo solo ministro, como ministro también nos abría las puertas. Recuperar el análisis entonces de René Ortiz y al señor ingeniero Uquillas. Bueno, vamos a estar haciendo un seguimiento, esperamos que tenga ya una visión completa del sector y hasta nos permitiremos criticarle, ingeniero Uquillas. Suerte en la labor encomendada, vemos que la visión está ahí planteada. Y al doctor Spurrier, volverle a agradecer el aporte permanente a la opinión es invalorable. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días. Gracias, Francisco. Buenos días. Gracias. Buenos días. Han estado con nosotros el ingeniero René Ortiz, el ingeniero Gonzalo Uquillas y el doctor Walter Spurrier. Ya regresamos, estará con nosotros para tratar un tema que es importante, ¿no?, para la región, el periodista y escritor Jorge Ortiz. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad.
Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. La presidenta de la Junta